Bienvenidos una vez más al canal de Planeta Financiero. Estoy muy feliz porque tengo a Manolo, fundador del canal de YouTube de Alago a los Business. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. Yo personalmente lo conocí cuando estaba empezando a ser autodidacta en el mundo de la educación financiera y la inversión. Y bueno, en mi país personal, que es Panamá, bueno, ustedes saben, muy poco se habla de esto y me tuve que apoyar a otras personas como Manolo, Manolo es de México, que estaban compartiendo esta información de altísimo valor. Pero bueno, dejo que el propio Manolo se presente. Manolo, ¿quién eres y qué es el lago de los business en general? Muchas gracias, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Saludos a toda tu comunidad. Pues mira, yo te voy a ser muy concreto. Estaba yo trabajando antes en instituciones financieras, o sea, a mí me tocó estar del otro lado primero en bancos, en brokers, en diferentes instituciones financieras reguladas de aquí de México, y yo era la persona que tenía que atraer clientes. Yo tenía que hacer mercadotecnia, productos, estrategias para atraer clientes. Y hubo un momento que pues, me cayó el 20 y a pesar de que me iba bien en el sector financiero y me gustaba, me apasionaba, quise pasarme del otro lado. Dije, no solamente hacerle ganar dinero a las instituciones financieras, dije, oye, ¿por qué no hacer algo que tenga mayor impacto donde le enseñemos a las personas, pues en qué se tienen que fijar, qué productos son buenos, ya no tener solamente hablar de una sola institución financiera, ya poder hablar de todas. Y pues así salió y nació la locura de emprender, empezar con un canal, y empezó un canal y hoy ya es una pequeña empresa. Ya somos un equipo de 8 personas dando conferencias, talleres, pláticas. Hemos estado en más de 200 empresas, y yo digo que mi lema ahorita es hacer grandes las letras chiquitas, es decir las cosas como son de las finanzas. Las que son buenas, pues aplaudirlas; las que son muy caras en comisiones o tienen cláusulas ahí medio extrañas, pues también hacerlo notar para que haya más transparencia en México y en todos los países. Sí, es súper importante. Creo que a veces dejamos pasar por alto lo que son las comisiones y porque las personas que nos brindan el servicio a las instituciones nos tienen que cobrar, tienen que ganar. ¿Y qué es el lago de los bienes en general? Nos comentas que una empresa, para mí siempre fue un canal de YouTube y ¿qué ofrecen actualmente para ayudar a las personas? Por ejemplo, si fuera yo y quiero ir más allá, ¿qué tiene el lado de los business? Pues mira, todo se centra en educación financiera. O sea, vamos a universidades, vamos a empresas, armamos talleres, consultorías. Ya estoy por sacar, por ejemplo, ahorita el libro. Tenemos un diplomado de un año de temas financieros. Pero también otro de mis lemas es que la educación pues, financiera debe de ser gratuita, y por eso pues, también di el salto. Y pues prácticamente el 70%, 80% del contenido va a ser gratuito. Tengo muchísimos episodios, tenemos el podcast, un montón de cosas. Y ya para temas más especializados, pues ya tengo los otros temas. Pero yo le digo a la gente que empiecen con lo que hay gratis. No hay tanta información gratuita de valor que antes de aventurarte a pagar algo. No lo digo solamente conmigo, lo digo en general. Vas a ver que te van a llevar por todos lados muchos cursos y inscríbete. No está mal, ¿no? La educación también cuesta y rinde frutos cuando es una educación de calidad, pero empieza por todo el contenido gratuito, empieza preguntándote, empieza investigando, y ya luego poco a poco vas a ir dando ese salto, ¿no? 100% de acuerdo. En el mundo de la inversión me pasó lo mismo. Tú puedes comprar muchos libros, aprovechar la información gratuita, pero llega un punto que ya necesitas como un guía ya personal y una persona que tú le pagues para que sea tu mentor o que te dé un curso. Pero al principio tienes mucho camino gratuito por aprender y creo que es una gran ideología y creo que soy de la parte de que todo debería ser gratuito y por eso estamos aquí en YouTube compartiendo contenido, ¿no? Hablemos un poquito más sobre ti, sobre Manolo. ¿Cuáles son algunas inversiones actualmente que tienes? No específicas, sino qué tipo de instrumentos financieros tú tienes como de inversión. Aparte de tu negocio, obviamente, ¿no? Ok, pues mira, a mí siempre me ha gustado mucho las estrategias de largo plazo. A mí me gusta mucho comprar acciones en directo, literal, hacer análisis de diferentes empresas que cotizan en bolsa. Más o menos me tardo, dependiendo la complejidad, entre 5 a 8 horas analizando una acción. O sea, sí es una chamba que hay que hacer la tarea, porque al final representa que vas a comprar ese título accionario y vas a ser dueño de manera, sí, que no vas a ser un dueño muy significativo, ¿no? No hay que confundirnos con que, ya soy el dueño, entonces voy a poner a cambiar los productos y voy a empezar a cambiar la empresa. Tú compras una parte proporcional de la acción, pero al final estás apostando a que esta empresa tenga buen potencial, crezca en el futuro, tenga buenas ventas, buenas utilidades, y entonces me gusta comprar acciones. Hay acciones, como ya se dieron cuenta desde mi óptica, pues
hay que hacer la tarea y te tardas en analizar una acción. Y entonces también me gustan otros que son más sencillos, que son los ETFs, los Exchange Trade Funds, que tal cual tú compras un solo instrumento y con eso tienes acceso. Hay de todo estilo, de 50 acciones, 100 acciones, 1000 acciones, hay de bonos, hay de materias primas. Ese es mucho más sencillo en mi óptica porque tú solamente te preocupas por la estrategia. Quiero un ETF que esté enfocado a oro, quiero uno que esté enfocado a el sector salud, al sector tecnológico, al sector semiconductores. Y hay muchísimos. Entonces, esas dos me gustan de largo plazo. Aquí en México existen ciertas estrategias también especializadas para el retiro, que si tú inviertes en ellas, le avisas al gobierno, a Hacienda, que te cobra los impuestos, le avisas que estás invirtiendo para tu retiro y hasta te cobra menos impuestos. Entonces hay como ahí un buen incentivo también aquí en México. La parte del negocio pues, también es fundamental. Y esa es como mi gran concentración, el instrumento que más me gusta. De ahí en fuera, pues también tengo instrumentos, lo que son los bonos gubernamentales en pequeña medida, en algunas instituciones financieras. Ahora también ya hay tema de fintechs acá, de tecnología, instituciones de tecnología financiera que traen ofertas interesantes. Criptomonedas, tengo una posición chiquita, me gusta la tecnología que hay detrás de las criptomonedas, el tema blockchain creo que es interesante, pero es una posición muy chica, realmente sí lo veo muy volátil y especulativo, es una posición que sé que si baja y se cae no necesito ese dinero, y entonces cuando volteo a ver mi portafolio ya empiezo a decir, mira, pues tengo acciones de muchos sectores, tengo ETFs, tengo estrategia de retiro, tengo bonos, tengo fintechs, tengo criptomonedas, tengo el negocio, y ya me siento cómodo de que es algo diversificado. Si una le va mal, no le va a ir mal al 100%. Excelente, excelente. Creo que es un buen ejemplo. Aquí en el canal solo hablamos de inversión en acciones. También mencionamos los ETFs y las criptomonedas, pero es importante mencionar otro tipo de inversiones que durante el camino tenemos que ir haciendo para sentirnos como tú en este momento. Estoy seguro que si a la bolsa se cae y se apaga para siempre, tengo otras vías que me van a ayudar a asegurar mi tema financiero personal, ¿no? Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos años más o menos llevas invirtiendo? Y por favor, menciónanos algún gran error que hayas cometido y del que podamos aprender de ese error para no cometerlo nosotros. Ok. Yo empecé a trabajar en el sector financiero a los 21 años, 22 años más o menos, y desde ahí pues ya tuve ese contacto, ¿no? Con las finanzas, con las inversiones, y desde ahí comencé a invertir. Prácticamente mi contrato, mi primera acción o contrato en la casa de bolsa o de broker, como le llaman internacionalmente, lo tuve a los 22 años y desde ahí empecé a aventurar. Al principio mis análisis eran muy básicos, hoy ya tengo una metodología para tardarme esas 5 8 horas, pero al principio era, oye, pues esta acción se ve interesante, leía un poquito de la empresa y la compraba, que creo que no es el modelo correcto, no solamente tienes que ver la empresa, tienes que ver verdaderamente que tenga potencial, sus patentes, sus productos, sus demandas, sus estados financieros. Hay tanta información que hoy ya no hay pretexto, ¿no? Para devorar la información. Mira, pues yo creo que algún error financiero que haya tenido, cuando empecé a invertir, justo iba seleccionando de manera un poco muy sesgada a la institución financiera donde yo trabajaba. Y eso pues fue un error al principio. Yo hoy tengo una regla que es, al menos compara 3 4 5 instituciones financieras. Entonces, como yo empecé a trabajar en una, pues me enfoqué en esos productos. Y dije, ay, pues este está bueno, este me gusta, este no. Y seleccioné y me quedé en ese nivel muy básico al principio. Ya luego, cuando voy evolucionando y voy creciendo, pues ya puedes comparar y decir, ay, la comisión está un poco más cara, oye, este da mejor rendimiento, oye, y se me empezó a abrir un poco el mundo. Digo, mi caso es sesgado porque trabajaba para un banco y luego para un broker, pero yo lo que le recomiendo a la gente siempre es que, como todo, así como cuando vas a comprar un auto, vas a comprar una casa, no te vas con la primera, ¿no? Por más de que te guste la marca. Siempre, al menos, mi regla es compara tres, y si puedes más, ya con internet, hoy al menos te metes a Google y pones comisiones bancos, comisiones brokers, comisiones fondos de inversión, ETFs, y te sale todo. Hay muchísimas herramientas que bien tú has de compartir en el canal. Entonces, ese creo que fue un error. Primero, focalizarme solo a la institución. Ahora, también déjame contarte, al principio, cuando empecé en bolsa, yo solamente compré acciones de México al principio, porque estaba familiarizado con las empresas, porque dije, pues es más fácil, las ubico, conozco sus productos. Eso en finanzas se le conoce como home bias o sesgo
del hogar. Si tú tienes acceso a acciones, a empresas de todo el mundo, pues no solamente te enfoques en lo que está local. Digo, está bien apoyar lo local, pero cuando estamos hablando de patrimonio, pues se te abre un mundo internacional y tú puedes buscar las mejores acciones que consideres, dado que tenemos recursos limitados. Y por eso también me quité primero la venda de la institución en la que trabajaba para irme a más, y luego me quité la venda del país para aprovechar los mejores mercados, los mejores sectores, las empresas que yo le veía más potencial en el marco internacional. Excelente. Yo también aplico mucho eso de home bias, no lo puedo tener porque en mi país no tenemos acceso a la bolsa local, prácticamente los micro y mediano inversores, aunque suena difícil. Así que prácticamente por obligación tengo que ir al extranjero. Lo normal es irse a Estados Unidos, pero en el broker que utilizo, que es Interactive Broker y está en una publicidad no pagada, tienes acceso a todas las bolsas del mundo, de Europa, de México, de Canadá, de Reino Unido. Y bueno, yo he aprovechado esa oportunidad, esa ventana, y hay muy buenas oportunidades allá afuera. No nos podemos quedar solamente en Estados Unidos, solamente en México. Creo que es súper importante esto. Y te quería hacer una pregunta en algo que me saltó. Me mencionabas que un análisis te tomaba entre 5 a 8 horas. Quiero saber un poco más o menos ese análisis estructurado, si no puedes dar un resumen, qué es lo primero que ves en una compañía o qué es lo que buscas, porque te cuento un poquito antes de darte el espacio para que respondas. Yo por lo general apenas veo un sector de biología o de química, corro para el otro lado, porque yo sé que me va a costar mucho entenderlo. Entonces quiero saber un poquito tú personalmente qué sesgos tienes así o cuál es el camino indicado por el que vas o qué estás buscando en esas compañías que pueden tener un buen potencial. Perfecto. Empiezo yo, mi metodología es ir de lo más general, irme metiendo a lo específico. Primero, vamos a tomar cualquier empresa, ¿no? Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo pues, muy común que todos ubiquemos para que de ahí lo puedan replicar. Vamos a suponer que estuviera interesado en comprar la acción de Apple. Lo primero que haría es ver que esté disponible desde el broker que yo utilizo acá, porque también puedes comprar muchos, pero no todas las acciones del mundo. Entonces, ese es un primer filtro, válido que esté, porque no vaya a hacer un análisis de muchas horas y me encante la acción y diga, ay, pues no se puede comprar, ¿no? Paso número uno, válido que esté. Paso número dos, entiendo la empresa sin meterme a números. Primero le empiezo a entender de, a ver, ¿qué productos hace? Ya sabemos que hace celulares, pero ¿qué más hace? Ah, pues hace tabletas, hace también audífonos, hace también servicios, y empiezo a entender cómo funciona el modelo de negocio. Me empiezo a meter, empiezo a buscar noticias, me meto a la página de la empresa y empiezas a encontrar un montón de cosas. Oye, Apple no solamente está en Estados Unidos y en México y en Latinoamérica, sino también está en mercados europeos, asiáticos. Empiezas a ver por dónde generan ingresos, no solamente por su celular, no solamente por el iPhone, el iPad, también por los servicios generan una parte importante. Y empiezas a leer noticias y empiezas a entender entonces cómo funciona el modelo de negocio. Y ahí empiezo a ver si quiero yo ser partícipe de ese negocio o no. Cuando leo noticias, yo tengo una regla de buscar noticias que estén a favor y noticias que estén en contra de la misma empresa, para no sesgarme solamente buscando lo bueno. Busco a propósito noticias, gente que hable mal de la empresa para ver si a mí también tiene sentido para mí. Analizo la industria. Por ejemplo, oye, ¿quiénes son sus competidores? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Quiénes son sus proveedores? Hay un análisis que se llama las fuerzas de Porter, que son 5, y es justo eso, ¿no? Los competidores, los sustitutos, los clientes, la rivalidad de mercado. Analizo luego un poquito también la economía, ese de hecho un paso un poco antes, en qué países está, cómo está la economía en ese país, y ya si pasa mi filtro económico, industrial, comparado con sus pares, con sus competidores, y me gusta la empresa, lo que estoy leyendo, ya me meto a una segunda capa de análisis más profundo, que es el análisis cuantitativo financiero, y leo sus estados financieros. Me voy al balance general, al estado de resultados, al estado de flujo de efectivo. Es toda una arte leer esos estados. No es sencillo, tampoco es complicado. Todos podemos aprender, hay mucha información. Pero en resumen, lo que te dicen estos estados es cuánto vende la empresa, qué tiene la empresa, si tiene deudas, si le deben a sus proveedores, si sus clientes le deben, las cuentas por cobrar, qué tanto efectivo tiene. O sea, te dan toda la información como si tú me invitaras a tu negocio y yo te invitara al mío. Seguramente me preguntarías, Manolo, pues, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto pagas de impuestos? ¿Cuánto estás vendiendo? ¿Cuánto están creciendo las ventas?
Todo eso lo tenemos disponible. Ahí después se hace un vínculo entre lo cualitativo, las noticias y todo lo que te conté al principio con los números. Oye, cayó mucho el efectivo porque, es que acaban de comprar una nueva fábrica, una nueva planta, propiedad y equipo. Y lo veo ahí también impactado en su estado financiero en la línea de propiedades. Y sí es cierto, esta nueva la compraron en tal país. Y entonces empiezas como a ligar toda la estrategia corporativa con lo que está haciendo los números. De ahí pues ya empiezo a perfilarme un poquito más, hay indicadores, hay también múltiplos, ya esto es un poquito más avanzado, que me dan alguna pista de la solvencia, de la rentabilidad de la empresa. Y ya si me gusta, también tengo que validar el tema de los precios, que la empresa no esté tan cara. Porque una cosa es una muy buena empresa, pero otra cosa es que sea una buena empresa y tenga un precio atractivo de entrada, porque si ya está muy cara, pues no vas a comprar algo que esté a sobreprecio. Para eso hay ciertas metodologías de precios objetivos, de un precio de entrada, un precio de salida, y siempre me pongo esos dos. ¿Cuál es el precio que quiero entrar y cuál es el precio al que aspiro a salir? Para cuando llegue ese momento y la acción crezca, si es que llega y se materializa ese precio, yo pueda o venderla o tomar una ganancia parcial, vender una parte de ella, o replantearme un nuevo precio si creo que todavía va a seguir subiendo. Y a grandes rasgos, eso me toma varias horas, ya tengo mis Exceles, mis plantillas, una metodología para ir haciendo todo eso durante varias horas. Excelente, excelente. Muchos, muchos mensajes de alto valor. Quiero que me dejen en los comentarios los que escuchan, quién realmente, en los que nos están escuchando ahorita mismo, quién de ustedes realmente busca noticias negativas de la compañía que están investigando. Creo que muy pocas personas hacen eso, pero me parece algo muy, muy atinado. No te voy a mentir, a mí a veces me toma hacer un análisis de una compañía entre 20 a 30 horas, pero te explico por qué, porque yo me gustan mucho los que son las compañías pequeñas, las small caps. Entonces, excavar la información toma un poquito más de tiempo. Eh, por ejemplo, la información de Apple sí está como más a la mano, más abierto, y las small caps que no son tan conocidas, a veces hay que rasgar mucho en el internet y ver qué es de valor y qué no. Por eso me toma más tiempo, pero sin duda las compañías más grandes uno ya hay mucho masticado. Ya tú entiendes que es Apple, tú tienes un teléfono de Apple y conoces la calidad del producto, ya no tienes que buscar la calidad. Pero muy interesante esto de buscar noticias negativas. También me llamó mucho la atención el precio de salida. ¿Cuántos realmente aquí buscan el precio de salida? Todos nos preocupamos por el precio de entrada, cuánto puede valer en 5 años, hacemos una proyección a 3 años, pero ¿cuántos dicen a este precio me salgo? Creo que muy pocas personas, muy interesante. Yo personalmente para salir, creo que nunca he hablado de esto en el canal, creo que es una muy buena idea para hacer un video. Yo personalmente para salir me fijo mucho en el ciclo empresarial cuando, más que un precio, por ejemplo, esperaría que Apple, por dar un ejemplo, ya se ubique en todos los continentes, por dar un ejemplo. Entonces ya pasa a ser una empresa que se está madurando, por decirlo así. Entonces ya el crecimiento no va a ser tan abrupto. Claro que puede ser en su precio, etcétera, pero más o menos me guía un poco el ciclo empresarial, pero por supuesto que el precio también importa. Excelente, Manolo, me gustó mucho tu aporte, creo que fue de alto valor. Quiero preguntarte ahora, hay muchas categorías de inversores, unos se consideran value investors, otros de crecimiento, otros de dividendos. Yo quiero saber más o menos cómo tú te encuentras dentro de la bolsa de valores. Si yo te pregunto cuál es tu estrategia de inversión en acciones, ¿cómo te calificarías a ti mismo? Perfecto. Mira, los dividendos para mí no es un factor tan relevante, eso me gusta explicarlo, porque el dividendo es una salida de dinero de la empresa. Y si yo confío mucho en la empresa, a mí queda mejor que reinvierta en la misma empresa para que crezca y pueda hacer su plan de expansión, como dices, ¿no? Entonces, los dividendos no es una de las, sí la analizo, es una variable que veo si paga dividendos, pero no es un tema primordial para mí. Para mí, el horizonte, es decir, el plazo sugerido desde mi óptica que es adecuado para la bolsa, es largo plazo, de tal modo que yo creo que arriba de 5 años. O sea, me gusta lo que dices, una empresa pequeña, pues tiene mucho potencial, no tiene mucho recorrido, a diferencia de una más grande que pueden ser más líderes del sector, más estable, ya el potencial puede que no sea tan grande. Pero sí he tenido algunos casos, como uso mi metodología también de precios de salida y de estar
luego leyendo las noticias y darle cobertura y seguimiento a las empresas que compro, sí he comprado y vendido con plazos más cortos. O sea, no te voy a decir que de repente sí he comprado una y 2 años después, 3 años después, cuando veo que hay un buen momento de toma de utilidad, sí lo llevo a hacer y ya tomo la utilidad, invierto en otra empresa y voy moviendo el dinero. Pero hay muchas también que lo compro y digo, esto no lo voy a tocar y lo veo para 5 años, 8 años, 10 años. Si se cae, fíjate, esto es una pregunta padre, que es, ¿qué pasa si se cae una de las que ya analicé? Depende, también depende y tengo mis stop loss y hago varios análisis, pero cuando se cae una empresa que ya compré y yo le veo mucho potencial, de estas a 5 o 10 años, en vez de tener pánico y decir, ay, no, pues esto ya se está desplomando, analizo por qué se cayó. ¿Es por un tema de la empresa, una demanda, algo le pasó, ya no va a vender lo mismo? ¿O es por el ruido tradicional de la bolsa, que sabemos que fluctúa? Una condición de la economía, luego hasta tweets de presidentes afectan. Entonces, incluso luego baja, y para mí, pues esa es una oportunidad, porque digo, mira, está hasta más barata de la que la compré, compro a la baja y nuevamente con visión a largo plazo. Incluso, como te decía, hay ciertos partes de mi portafolio que lo invierto en ETFs, esto no en acciones en directo, que los tengo intocables, los tengo para el retiro. Por ejemplo, el Standard Poor's 500, las 500 empresas más representativas y grandes de la de Estados Unidos, eso yo lo compro todos los meses. Mes tras mes yo lo compro. De repente está caro y lo compro, de repente está barato y compro más. Porque eso a mí es uno de los portafolios que tengo, por ejemplo, para perspectiva en muy, muy largo plazo, hasta mis 60, 65 años. Y pues entonces tengo acciones para dentro de 2, 3 años, acciones para más de 5 y acciones para dentro de más de 30 que no las voy a tocar y no las voy a vender porque son enfocadas para el retiro. Excelente. Primero, la estrategia de las compras periódicas es muy buena. Al final, a largo plazo, te queda un precio promedio de todo lo que ha pasado y cuando hay caídas, compras con más agresividad. Súper interesante y también quiero dejar ese mensaje que no importa tanto los dividendos porque en teoría queremos que misma compañía lo reinvierta en ellos, que ellos tengan su propio plan de expansión y que lo cumplan. Y también que nada está escrito en piedra. Yo soy inversor a largo plazo, pero si en un año una de mis compañías se mete en una burbuja y se multiplica por 50.000%, la voy a vender. No voy a decirme mentalmente que, ay, no, yo voy a esperar 5 años, solamente tengo 6 meses con esta compañía. Por supuesto que no. Si llega mi valoración y considero que está súper en burbuja, me voy a despojar de ella. Muchas personas en el año 2000, 2008, bueno, 2000, 2008, se quedaron con esas posiciones, no aprovecharon la burbuja, no se salieron cuando debieron salirse y me he enterado en muchos casos que todavía tienen esas acciones y hasta ahora que están viendo nuevos máximos, como por ejemplo puede ser el caso de Microsoft, que estuvo muchos años sin recuperar la burbuja del año 2000. Muy interesante. Esta es la última pregunta que tengo y es, con tus años de experiencia, tienes muchos años de experiencia, quiero preguntarte qué es el consejo, cuál es el consejo que tú le darías a ti mismo de 20 años con respecto a las inversiones, no a la educación financiera. No del amor y otras cosas. Exacto. Mira, yo creo que este consejo me lo daré a mí, es de los que más repito y me toca luego hablar con mucha gente de universidades y la clave no está en una gran cantidad, porque luego la gente se desespera, ¿no? Y dice, oye, pues es que invertí una cantidad muy chica aquí en México, ¿no? 1,000 pesos. Y, oye, pues ya pasó un año y no vi que creciera mucho, porque sí, también es proporcional a cuánto inviertes. Que una acción crezca el 10%, pues en términos de dinero obviamente no es lo mismo que crezca el 10% de $10 que de $100,000, ¿no? Entonces, pues hay una gran diferencia. Y entonces, pero el chiste es comenzar, empezar a equivocarte, empezar a experimentar. Si tienes cantidades limitadas al principio o que consideras que son chicas, no pasa nada. Empieza poco a poco, vas haciendo ese hábito, así como hoy pagamos por el celular, pagamos por el internet, pagamos por Netflix, pagamos por un montón de cosas y nunca se nos olvida hacer lo mismo con las inversiones. Todos los meses, aprovechar el efecto compuesto en el tiempo y tal cual, van a pasar años y de repente 10 años después va a ser, oye, estoy agradecido de que haya hecho esa metodología de poco a poco ir haciendo crecer. Y el interés compuesto, eso te lo enseñan en cualquier lado básico de finanzas, en cualquier libro que estés leyendo. Y pues ahí es muy poderoso el efecto compuesto. El plazo es la clave del éxito. La cantidad
Sí, claro, si tienes grandes cantidades, pues va a ser muy bueno, ¿no? Porque se va a magnificar desde el principio. Pero si no, empieza poco a poco, va creciendo y el plazo es tu mejor aliado y ese sería mi consejo para el Manolo de 20 años de hoy. Ponte las pilas y ponte a ahorrar, ponte a invertir desde los 20 años. Perfecto. Si quieren aprender sobre el interés compuesto, seguramente en el canal de Manuel hay un video y en mi canal también. Y en todos los canales de educación financiera y sobre inversión está el interés compuesto para que vean lo importante que es en este mundo entender el interés compuesto. El que lo entiende lo gana y el que no lo entiende lo paga. Esa es la frase que se le atribuye a Albert Einstein, pero en realidad no sabemos si es cierto. Bueno, Manolo, fue un placer tenerte. Dinos tus redes sociales, aunque de igual manera van a estar aquí abajo, pero si quieres promocionar otra parte de tu Instagram y de tu canal de YouTube, adelante. No, pues ahí estamos en el lago de los business. Tengo un grupo en Facebook que está interesante porque ahí, más que yo de mi opinión, es un grupo que tenemos donde los mismos usuarios dan opiniones entre todos. Todos bienvenidos. Y pues muchas gracias por la invitación. Nos vemos por el lago de los business. Saludos, Manolo.